Hola, buenos días. Esto es Ana's Groove Guide. Yo soy Ana Rodríguez. Voy a invitar a Gonzalo del Val a que se una. Vamos a ver rápidamente. Bien. A la primera. Buenos días. No te oigo. A ver. Hola, Ahora. Buenos días, Gonzalo. ¿Cómo estás? mucho gusto poder estar contigo. Se te va la voz un poquito. No sé qué pasa. A ver. ¿Habla? Me- Vamos a hacerlo de nuevo porque se va y viene y a veces es cosas cosas Vale, del Instagram, no es tu culpa ni la mía. no sé qué decirte, porque es que mi Ah, vale. móvil está, el micrófono siempre no me funciona muy bien. Joder, ahora fíjate que llevamos hablando un tiempo para esto y no sé si es, Ahora sí te oigo perfecto, así que bueno, vamos a seguir. Sí, me oyes. sí. Si va y viene me dices, porque es que no sé si es mi móvil, la verdad. Puede ser, no, pero ahora sí te estoy oyendo todo, así que bueno, pues nada, Gonzalo, primero, muy agradecida que me hayas prestado este tiempito para mí y para todos los que van a empezar a entrar y después para todos los que lo vayan a escuchar después. Gracias por prestarnos este tiempo tuyo, que yo sé que estás a tope siempre. Y nada, vamos a empezar. La entrevista, yo creo que te comenté, hago 3 preguntas y después ya podemos hablar, aunque sea de música y de tu vida y tal, todo lo que quieras. Política, por favor, y religión, no. Eso no tiene cabida aquí. Pero lo demás sí. Bueno, lo demás, la música, esa es la clave de esto, ¿no? Eh, pues eso, la primera pregunta es de dónde eres, aunque lo dice en el escrito, pero bueno, me lo vas a contar tú. La segunda es si vienes de una familia musical, y con eso quiero decir que a lo mejor no quiero decir que tus padres fueran músicos, sino que a lo mejor venías de una familia donde había mucha música, o un tío, un primo, no sé, un entorno musical. Y la tercera es cómo, por qué y cuándo entraste tú en este mundo. Pero vamos con la primera. ¿De dónde eres, Gonzalo? Nacido, como bien sabes, soy nacido en Miranda de Ebro, la provincia de Burgos, una ciudad pegado al País Vasco. Y bueno, ahí donde nací mis primeros, toda la adolescencia y todo, hasta que salí de la ciudad para obviamente, estudiar batería. Que, bueno, si quieres luego hablamos, ¿no? Pero, ¿me oyes bien? Sí, sí. Bueno, eres de Burgos, de Miranda de Ebro. Bien. Y la segunda, ¿tu familia, tienes músicos en la familia o era una familia donde se escuchaba mucha música? Bueno, las dos cosas, sí, las dos cosas. Ajá, ok. Pero de todo, Cuéntame. digamos, por parte de la familia escuchábamos música y sobre todo luego yo tenía baterista, de hecho, debido a un tío mío, mi tío por parte de mi madre, eh, Poncho, que llama el Vaca. Mi tío era batería en los años 70 de un grupo tocando pop, así, de grupos bastante famosos así de los 70 y él un poco fue el que el- Ay, se va. Escuché el quemé y después ya no escuché nada. A ver, no, ahora, no se oye. Se va y viene, creo que es tu micrófono, creo que tú. Pero bueno, no sé, esto no es la primera vez que me pasa, no sé si es una cosa de Instagram o del mismo móvil tuyo. No te oigo. nada. Va y viene, como que entra y sale la voz. Joder. Bueno, a ver, habla, a ver.
¿Me oyes ahora? ¿No? Ahora sí. Bueno, entonces, tu tío es el que te... Lo hemos dejado, ¿no? Mi poco el que me inició en el instrumento, debido a mi tío, soy baterista, digamos, pero mi relación con la música es desde los 7 años, 6, 7 años, que empecé a estudiar en el conservatorio y estudié trompeta clásica. Yo fui trompetista y, y digamos que con la música llevo toda la vida, en realidad, o sea, toda la vida. Solo que, digamos, mi instrumento lo empecé a descubrir a los 13 14 años debido a mi tío que que era músico profesional y que me ayudó y que yo le admiraba y le admiro todavía y que fue un poco el que me cambió de la trompeta a la batería. ¿Y por qué trompeta? Por curiosidad. En realidad, no sé, yo era muy chiquito, tenía 6 7 años y en realidad iba al conservatorio, si te digo la verdad, yo vivía en un barrio, no digamos, muy recomendado de Miranda de Ebro. Yo vivía justo enfrente del conservatorio y mis padres decidieron que mejor que ir a tirar piedras al río y estar en el barrio, pues que me pasara las tardes en el conservatorio. Y ahí sí, era salía del colegio, cogía el bocadillo en casa y me iba al conservatorio. Y pasaba. Y la decisión de la trompeta fue algo, yo creo que al azar, no sé, no tenía una gran ilusión por el instrumento. De hecho, ya que lo toco, pero digamos que para la edad que tenía sufrí bastante con el instrumento. También es verdad, no tuve mucha suerte con el profesorado, no estaba muy motivado con el instrumento y a los 13 14 años, cuando llegué a la adolescencia, descubrí la batería, empecé a tener amigos, empecé a tener mis primeros grupos de música, tocando en garajes, en fin, todo esto que pasa, o pasaba antes mucho más que ahora, tocar con grupos y pues ahí abandoné la trompeta. Bueno, es que no era tu instrumento. Yo creo que te lo pusieron como quien le pone, yo qué sé, vamos a darle esto. Y no creo que fueran tus padres, sino los profes seguramente. Un poco todo, el entorno también, cada vez soy más también de la opinión de escuelas, no sé, hace tiempo que hay estas escuelas, creo que era en Venezuela, que un poco que hacen unos exámenes psicológicos a los niños, a ver qué personalidad tienes y en base a esa personalidad también te deciden entregarte un instrumento u otro, ¿no? Pues un poco también es eso, no nada que ver ser un trompetista que ser un baterista, ¿no? Creo que mi carácter también, mi personalidad, mi forma de ser está mucho más ligado a una batería que a una trompeta, creo. Yo creo que también, habiéndote visto tocar. Te veo más como baterista, sinceramente. No, eso me suena más a Cuba, ¿eh? Bueno, puede ser Venezuela también, pero lo que me acabas de decir, todos los músicos cubanos con los que he hablado, eso es lo que les hacen como una evaluación y también le miran los labios y todo el rollo. Eh, Entonces, lo había oído, pensaba que era también de Venezuela, porque sabes que en Venezuela también hay una gran puede. de escuelas de música, etcétera. Pero sí, sí, cada vez estoy mucho más. La verdad que es muy interesante ese tipo de asignación, ¿no? Que vaya un poquito más con tu ser, ¿no? Con tu forma de ser. Es verdad que cuando eres muy claro, y a mí me pasó esto, yo empecé con 7 años. Y lo primero me acuerdo que tenía, los primeros recuerdos del instrumento era que me dolían mucho los dientes. Claro, yo estaba Oh. lo supongo, ¿no? Y la dentadura y todo, y claro, el profesor con la trompeta me hacía apretar y todo, y yo recuerdo de ir con dolor a casa, o sea, es que me duelen los labios, me duelen los dientes. Entonces, bueno, yo todavía te digo, tampoco tuve mucha suerte con yo soy de una época, al menos en mi pueblo, en Miranda, en el que digamos que el profesorado todavía venía de del antiguo régimen, ¿no? Y tuve la mala suerte de decirlo, de tener un profesor militar en el conservatorio y que realmente maltrataba técnicamente a todos los alumnos. Qué pena. No, pero eso, si te soy sincera, es una cosa de conservatorios en general.
Da igual, o sea, incluso hoy en día, un poquito, y te lo digo por todas las personas con las que he hablado, ¿sabes? Quiero Conservatorios en toda España sí, eso es así. pensar, Es muy ruso, muy... no es tan exagerado hoy en día, te digo, Imagino que no. tiempos. Yo te estoy hablando claro, de profesorados que venían como te he dicho, del antiguo régimen. Y eso era muy diferente. Obviamente ya sabemos qué cosas puedes encontrarte en conservatorios. Yo, por ejemplo, bueno, luego hablaremos, no tengo tanta experiencia aquí en el Conservatorio Superior del Liceu. De hecho, conozco muchísimo, he estado 6 años dirigiendo el departamento de jazz y conozco mucho el departamento de clásico también y todo, y ha cambiado muchísimo. O sea, es verdad, bueno, yo estoy en Barcelona, es verdad, y es una gran ciudad y hay muchísima gente de fuera, de todos sitios, pero claro, recuerdo mis tiempos de cuando empezaba el conservatorio, nada, absolutamente nada que ver. Digo yo, bueno, como que te digo, es que había un grado militar. Perdón. Vengan aquí. Y tienes también, Perdón, perdón. Es que tengo a dos seres que se han puesto a ladrar. Perdón un momento. Cállate, chico. Pesado. Adiós, Joel. Bueno, ya se van a callar. Bueno, perdona. Bueno, entonces, nada, empiezas en el conservatorio. Bueno, ya me has dicho más o menos cómo y cuándo has empezado y me dijiste que con 13 años cogiste la batería gracias a tu tío. Y ahora cuéntame toda esa trayectoria que es la que interesa porque es realmente donde empieza tu pasión, ¿no? Supongo. yo siempre, como te he dicho, siempre he estado ligado a la música, o sea, de una manera u otra, o académica. Ahora, Se fue la voz otra vez. Repite lo que dijiste. ¿me oyes? Ahora sí. Ahora sí, sí. Como te he dicho, que siempre en realidad, ahora viéndolo desde la distancia, he estado toda mi vida relacionado con la música, o bien familiarmente, desde un punto de vista más popular, o bien desde académicamente, que he estado desde los 7 años, 6, 7 años, como te he dicho, en el conservatorio. Y a los 13, 14 descubrí la batería, bueno, la descubrí, la empecé a tocar, porque obviamente, yo veía a mi tío tocar y tenía todos los instrumentos, ¿no? Y a los 14 empecé a tocar, como te digo, simplemente a sentarme en la batería y de hecho empecé a descubrirla porque mi tío tenía una batería allí en su casa y a sentarme, me senté y según él pues tenía cualidades y que estaba bien y pues eso, una cosa llevó a la otra y como te digo, sobre todo la afición, empecé a conocer pues, a compañeros en el conservatorio también y luego fuera en el colegio que les interesaba montar grupos y mi primera experiencia, digamos, musical fue montar grupos de pop, sobre todo, tocaba mucho pop, rock. También grabé un disco de heavy metal con 16 años, 17. Y ese fue mi primer contacto con la música. Fue 100%, mi primer contacto, perdón, con la batería. Fue 100% garaje. Fue 100% tocar en bares gratis, tocar con amigos y pasármelo bien a las tardes. Para mí salir del colegio era ir a ensayar a un garaje. Y así pasé todo, hasta que ya decidí, digamos, que tenía que estudiar ese instrumento y empezar a salir, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuál fue el siguiente paso? ¿Dónde fuiste? Y bueno, como ya sabes que soy, bueno, como os he dicho, soy de Miranda, como podrás imaginarte y todo el mundo sabe que es músico, yo, bueno, ya tengo edad, pero que Espera, espera, otra vez se volvió a ir. A ver, a ver, hola, ahora atrás, sí, otra vez, sí, te oigo. me oyes, ¿verdad? Ahora sí. Puedes imaginar bueno, cuando yo era joven, tan jovencito, ahora soy joven, pero antes era mucho más joven, como en mi ciudad no había, o sea, no se podía, no había estudios de batería, ¿no?
conservatorio pues ibas y había clásico, ¿no? Todavía, digamos, en mi instrumento solo existía percusión clásica. Y para mí era como estudiar, no era mi instrumento, o sea, era otra cosa que yo que no quería ni verlo, o sea, ni me atraía musicalmente, ni obviamente ni quería eso. Entonces, mi primera experiencia fue, me tuve que ir a Vitoria. Yo, Miranda de Ebro es una ciudad que pertenece a Burgos, pero está muy, la ciudad más cercana, la ciudad grande más cercana es Vitoria, curiosamente. Como te he dicho, está en la frontera del País Vasco y teníamos, bueno, yo tenía Vitoria a 10 minutos, a 15 minutos en tren y Burgos lo tengo ahora, ¿no? Es un poco ¿ok? todo el mundo que hables de Miranda de Ebro pasa esto, ¿no? No nos sentimos tan burgaleses, tampoco vascos, porque no lo somos, pero tampoco burgaleses porque nos pilla muy alejados la capital, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que la salida más natural de casi toda la gente de Miranda es ir a Vitoria. Y allí fui a clases de batería también, a privadas de un baterista que todavía admiro, que es increíble, que es Casti Castillo, un baterista de Vitoria, que en ese momento tocaba los grupos de pop y rock de la escena de vasca y española. Y yo me fui a clases con él y empecé a guiar en ese momento. Pero eso todavía viviendo en casa, o sea, cogías el tren y Sí, claro, sí, es que no, no, o sea, no te desplazaste a Vitoria, o sea, estaba cerca, no, que va, no me desplacé a Vitoria. O sea, me desplazaba, como tú dices, yo en estaba tren. en Miranda, era muy joven, tocaba en muchos grupos, empecé a tocar en orquestas de verano. Fue también mi primera época profesional en el sentido de ganar dinero y de sobre todo de entender que eso era lo que yo que me quería dedicar y que al menos en ese momento me podía dedicar a ganar un dinero en el verano y en el invierno pues estudiaba, tocaba con grupos que no fueran de orquestas de baile, etcétera, etcétera. Pero sí, me estuve, recuerdo, no sé, 4 o 5 veranos por lo menos, o más, no sé, por ahí, 4 o 5 veranos tocando en orquestas de Miranda, de Burgos, de Bilbao también. Estuve tocando en Bilbao en una orquesta así bastante potente. Y bueno, hasta que, digamos, también pues decidí dar el paso y me fui, digamos, quería también a Madrid. Ahora no te oí, lo último que dijiste, oí Madrid y después no oí nada. A ver. De Madrid y no dije nada del Real Madrid, ¿eh? Ni fútbol, ni esto. No, pero escuché la palabra Madrid y después no escuché nada más. Entonces no sé lo que habrás dicho. De paso y que lo primero que me fui digamos, a Madrid cuando decidí, digamos, ya quería estudiar esto y quería estudiar también, yo había estudiado obviamente armonía, pero todo había estudiado en el Conservatorio de Miranda, había estudiado todo lo que son la teoría, digamos, de clásico y todo. Entonces decidí irme a Madrid a estudiar pues toda la armonía moderna, piano, etcétera, y seguir con la batería, claro. Y ahí estuve un año que tuve la suerte de el profesor que tenía, eh, de Vila, pues me recomendó para musicales y estuve un año tocando en musicales en Madrid, estudiando también, estudiando, como te digo, armonía, arreglos, que yo ya tenía todo, obviamente había estudiado el clásico y tenía todas las herramientas, ¿no? Tenía que, digamos, aprender el lenguaje moderno, pero yo ya sabía, obviamente, leer partituras, había armonía, pero, digamos, empecé a estudiar esto en Madrid. Y esto fue Bueno, la suerte que tenías es que ya tenías, bueno, la parte, porque hay muchos músicos que se ven que con esa edad, con 16, 17 años, empiezan y no tienen esa preparación de teoría, de lectura, etc. Y tienen que aprender todo eso y es como muy cuesta arriba, ¿no? Por lo menos tú tenías eso ya cubierto. sí, Clásico da igual, o sea, el clásico, supongo, yo no lo he estudiado, yo no leo música aún, aún, digo aún, porque lo voy a leer, estoy estudiando,
poquito a poco, pero sí que me hubiera gustado haber, de niña, haber estudiado esto y haber entendido el lenguaje desde esa perspectiva para después tener una base para hacer otras cosas, ¿no? Entonces tú ibas un poco aprendido de alguna manera en ese sentido. Y Sí, entonces nada, o sea, que pudiste trabajar súper bien durante un año ganando decente. Bueno, estuviste trabajando desde joven, ¿no? Desde, la que en las orquestas y eso, ganan, ahí se gana dinero, o no. para la edad que tenía, pues sí, la verdad es que sí, lo recuerdo, sí que era que no estaba mal, no estaba mal. Y luego en Madrid también, claro, estuve, es verdad que era mucho trabajo porque, bueno, en base a lo que decías, obviamente sí, yo ahí descubrí muchas cosas que cuando se me ofrecieron este tipo de trabajos, por ejemplo, los musicales, que obviamente sabes que es por 100 lectura. Y claro que todo lo que ya llevaba de clásico era importantísimo, porque sin ese bagaje no hubieran conseguido ese trabajo. Era 100% leer y digamos que para bien o para mal, claro, antiguamente la enseñanza en el clásico tiene la lectura que el tocar. Yo recuerdo que cosa que ahora realmente discuto y no es así. Ahora, por suerte, se hace al contrario, ¿no? Yo recuerdo de que hasta que no tenías, creo, tercero o cuarto de solfeo, no podías elegir un instrumento. O sea, que te pasabas 2, 3 años leyendo en diferentes claves y era una enseñanza bastante exigente en ese sentido. Y luego decidías, o sea, te dejaban coger un instrumento, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con, obviamente, eso ya es agua pasada, pero este bagaje a mí me sirvió para eso, para ir y todos los trabajos o todo lo que se me ponía con papel delante, no tenía ningún problema, que es uno de los grandes. Quizás ahora es le está sucediendo al revés, ¿no? Está sucediendo al contrario y es uno de los, por ejemplo, aquí en el Conservatorio del Liceo, en el superior, a veces en las pruebas de acceso sí que vemos este déficit. Lo que pasa es que, bueno, si tocan muy bien, pues genial, todo es genial, ¿no? Pero que a veces, digamos, la lectura es una de las cosas que más, últimamente más se está viendo que hay déficit, ¿no? En esto. Y en esto, claro, el antiguo sistema era lo contrario, ¿no? Digamos, ojalá que igual en el punto medio, ¿no? Como siempre suele estar la cosa. Sí, 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 yo creo que es que precisamente eso es lo que he escuchado en muchos músicos, como que tuvieron que hacer como un esfuerzo enorme para poder entrar en el liceo, en, yo qué sé, en cualquier escuela de música superior, y que la lectura era lo que menos, ¿sabes? Lo que más les costaba, porque se habían concentrado tanto en tocar, 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 pero después leer, 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 y es un, bueno, pero que sí, hay que ni tanto ni tampoco, ¿no? Como que tiene que haber un balance, creo. Sí, Que bueno, que vayan bien preparados en plan, que se esfuercen también los músicos en aprender a leer, porque yo pienso que es súper importante. O sea, yo lo estoy viendo ahora que realmente necesito saber leer música. Tengo que ponerme, o sea, yo llevo toda mi vida cantando y sin, o sea, de oído, tengo un oído perfecto, porque vamos, me aprendo todo, entiendo todo de una forma natural, pero no, yo necesito, he entendido a mi edad que necesito leer para otras cosas que, que, que son también importantes en el tema de la música, para entender otras cosas que no entiendo o que las entiendo de forma intuitiva, pero que no las entiendo de forma teórica, ¿no? sí, sí. El mayor problema era antes, digamos, el sistema antiguo que al revés, que daban toda la importancia a lo teórico, a la teoría y al leer, ¿no? Ah, ya dio trabajos, pero es verdad que luego,
al menos mi enseñanza con el instrumento, digamos, ya de la batería, fue la, fue la antítesis, porque fue puramente local de ensayo, clases privadas, discos, conciertos, escuchar, pero claro, evidentemente yo ya con 14 15 años ya tenía un bagaje de lectura que, bueno, ahora parece que soy muy joven, pero, o sea, que era muy joven con 14 15, pero es que la enseñanza en aquellos años, con 14 o 15 ya llevabas 5 o 6 años leyendo a un nivel bastante exigente en el conservatorio. Y como te digo ya, pero a partir de esa edad, recorrido en el instrumento fue 100% la vida, ¿no? Porque como ya te digo, ya me hubiera encantado, a mí me hubiera encantado y a mi familia mucho más que, que hubiese ese instrumento en la enseñanza reglada, pero es que no existía. Ya. Entonces, digo, no es mérito por buscarme la vida, no, no, es que te buscabas la vida, no había otra cosa, no había otra cosa, no es como ahora que es genial, que incluso aquí en Barcelona, en el Liceu, tenemos el grado profesional de jazz, ¿no? Y música moderna, grado medio, ya ves, ¿no? Eh, bueno, en nuestra época no había nada, absolutamente nada. Entonces no era que tuviera yo más mérito que otros, es que eso era lo que querías hacer y no había otra. Entonces tenías que ir a clases para tocar. Allí en Madrid estuve dando algunas clases con Carlos Carli, uno de los maestros de la batería, con Guillermo Matil también, que me ayudó y él me introdujo a cosas del flamenco, etcétera. Y bueno, iba un poco así, ¿no? Iba, pues, Espera, espera, que no te oigo nada otra vez. hola, Ay, señor, que lo siento, de verdad. Te voy a parar cada vez que no te oiga porque es que si no, no. ¿no? Hola, hola. Ahora, ahora. No, por mí no hay problema, tú para mí. Cuando eso, hazme una señal como... Te hago Vale, stop. ya lo siento, seguramente es mi teléfono y no me he dado cuenta de este defecto que tiene. No sé, da igual, pero mayormente te oigo, así que la mayor parte del tiempo te estoy oyendo. Bueno, entonces, Madrid, un año, haces musicales, estudias, tomas clases particulares. ¿Cuál fue el siguiente paso? Porque imagino que hubieran más pasos para llegar a donde estás ahora. Ahora, viéndolo desde esta edad, ya creo que ha habido unos cuantos pasos, sí, sí. Pues estuve muy, bueno, como te digo, un año, un curso tocando en musicales ahí en Madrid, recibiendo también, como te digo, que estaba en Madrid, recibiendo clases, porque quería crecer. También fui a clases de, como te he dicho, muy importante, armonía y arreglos y todo. Yo siempre he estado muy ligado, o sea, siempre he estado muy ligado en el piano, en la guitarra, o sea, siempre he estado con un instrumento armónico a vueltas. Y lo siguiente, bueno, es que yo también seguía, obviamente, seguía en Miranda, digamos, yendo y viniendo, porque ya tocaba en grupos de la escena de jazz del norte. Y empecé a escuchar discos de jazz en Madrid. Ya, digamos, empecé a sentir que el jazz era un poco lo que yo más estaba buscando y empecé a escuchar músicos de jazz nacionales y descubrí inmediatamente que todo lo que estaba en Barcelona. Así, directamente, sinceramente. Yo amo Madrid, amo la ciudad. Siempre lo digo en mi entorno que para mí Madrid es la ciudad que me hubiera gustado vivir siempre. Nunca he vivido ese momento, pero es la ciudad que más me atrae. Bueno, quizás ahora me atrae Madrid y Ciudad de México, son las ciudades que más atractivas para mí, que más me han influenciado y más me apetece estar, pero digamos que en la escena musical y yo los músicos que oía, descubrí que todos los músicos, todos estaban en Barcelona. A ver, ejemplos. A nivel instrumental, pues estaba Jorge Rossi, estaba Mar Miralta, estaba David Sirgu, o sea, había una cantidad de maestros del instrumento que me apasionaban, que no oía en Madrid, no oía. Y luego, por supuesto, trabajos como gente como Gorka Benítez, Albert Bové. Mi época, digamos, ellos estaban en la escena más, más activos, ¿no?
Benet Palet, que luego tuve la inmensa suerte de tocar y hacer gira con él y grabar disco. David Mengual, por ejemplo, uno de los grandes, y ahora, como tú sabes, tengo el privilegio de ser su amigo y de ser su colega musical. En fin, bueno, descubrí esa escena, descubrí los discos de la antigua discográfica Satchmo, de Juve, de ahí de Lleida. Me acuerdo que había una colección fabulosa y empezaba a comprar esos discos. Empecé a descubrir Fresh Sound, claro, la discográfica de Barcelona. Bueno, la cosa es que era como para mí una balanza tan bestia entre Barcelona y Madrid y recuerdo una de las veces que fui a tocar a Pamplona, toqué con Iñaki Ascunce, no sé si lo conoces, un saxofonista del norte, No, no. está en Berkeley y volvió a Pamplona y tocábamos y al comentarle yo un poco todo esto, ¿no? Que estoy pensando esta cosa u otra, me dijo, él había estado en Barcelona 2 o 3 años y me dijo, mira Gonzalo, coge las maletas y vete, si quieres tocar jazz, vete a Barcelona. Bueno, todos esos consejos es de él y de otros músicos que me ayudaron, ¿no? Pero bueno, en definitiva que cogí y me fui y o sea, me vine. Estoy aquí ahora, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue esto? ¿Qué año más o menos? 2000, año 2000, algo así, por ahí. 2000. 2000. A Barcelona y de igual manera me vine a clases. Bueno, fui a clases de Marc, de Miralta, a su casa, de hecho iba a su casa. Y, y aquí empecé, o sea, aquí, bueno, aquí empecé después de toda esa historia que te estoy contando. Aquí al poco de venir, Marc me dijo, bueno, mira, ¿sabes qué? El año que viene me han llamado para dar clases en el Conservatorio Superior. No sé si te interesa ser alumno, estudiar y tal. Y ahí fue cuando, cuando decidí, digamos, después de estar en su casa y decidí estudiar la carrera oficial del superior, pero yo ya estaba tocando como te digo, con músicos de jazz del norte, yo iba y venía también mucho, ¿no? Iba a Pamplona mucho, al País Vasco a tocar con músicos de allí. Con Marc, pues como me comentó esto, dije, bueno, pues ya que estoy aquí, pues voy a, voy a estudios, ¿no? Que salieron, o sea, que estoy hablándote de los primeros años que salieron en España y en Barcelona. Y bueno, me matriculé y hice la carrera aquí en el superior del liceo también, donde ahora soy profesor, fui estudiante, fui de hecho la primera promoción. Qué bonito. ¿No? El estudiante que ahora es profe, ¿no? Fantástico, es fantástico. Bueno, entonces estamos hablando de hace 26 años, básicamente. Bueno, menos, algo menos, y ya te digo, sería como 2004 o algo Ah, así. va, Bueno, pero sí, pues más o menos ya 20, vas 22 años. estabas adivinando que soy algo viejo. Soy joven, pero no tan. Ay, quita para allá que eres joven. Y yo también, ¿eh? Que voy a cumplir 60 y soy joven. Así que, nada, aquí la edad es un número, de verdad, ¿eh? O Dicen en sea, es lo que uno siente, lo que uno siente. Y yo creo que los músicos, como la música es tan mágica y tan maravillosa y nos hace vibrar, pues nos rejuvenece. México una raya más para el tigre, ¿no? ¿Cómo, cómo? Para el tigre, se dice en México. Dice, Una raya. raya más experiencia, más rayas que tiene el tigre. Exactamente. Bueno, y nada, entonces haces la carrera. Imagino que, bueno, seguías tocando con grupos y tal, de País Vasco. Y imagino que en Barcelona también empezaste a Claro, meterte en la escena, ¿no? ya estaba instalado, ya me instalé en Barcelona, ya me instalé aquí, ahora no vivo en Barcelona ciudad, pero me instalé en la ciudad y sí, claro, siempre, de hecho todavía, ¿no? Todavía tengo muchísimos contactos en el norte, o sea, vengo de ahí, ¿no? Y seguía tocando mucho por la zona de Pamplona, del País Vasco. Claro. Hola, hola. Ahora.
y me instalé aquí en Barcelona y aquí, claro, empecé a tocar con compañeros del conservatorio, con gente de la escena de Barcelona y sí, estuve bastantes años, hice la carrera, luego años instalados aquí. Bueno, de hecho, nada más acabar la carrera, al año siguiente, bueno, tuve la beca para ir a Estados Unidos. eh, que eso fue muy, muy especial porque, bueno, tenía la ilusión siempre esta, ¿no? Que tienen casi todos los músicos de jazz, ¿no? De tener la experiencia de vivir aquello, ¿no? O de ir allí, ¿no? Yo no había ido nunca, ni no tenía que ir a estudiar allí. Y bueno, esto creo que fue un año más tarde de acabar la carrera. Yo, como te digo, como te estoy diciendo, ya estaba en la escena tocando, ya grababa discos por aquí con gente, no sé, recuerdo como Juan Pablo Balcázar, Pincho, Miguel Pincho, Villar, yo qué sé, bueno, muchísimos músicos de la escena, de mi generación, de mi edad, quiero decir. Y, y al año de acabar la carrera, como te digo, año o 2 años, no se pueden ser 2 cursos, obtuve la beca precisamente de mi tierra, de Castilla y León, de Caja Burgos, para ir a estudiar a Nueva York. Y tuve la suerte de ir a la Manhattan School a estudiar con John Riley. ¿Y qué tal Nueva Bueno, York? pues, ¿qué tal? O sea, bien, o sea, las clases muy bien, todo muy bien, pero en realidad lo que ahí disfruté a tope, tan a tope, que acabé medio enfermo en alguna todo, de la ciudad, obviamente. Lo que me apasionó fue estar, estar involucrado en esa selva, en esa locura. Hoy en día es verdad que no iría ni a tomar un café ahí ahora mismo, pero, pero sí, fue maravilloso porque yo tengo todavía la agenda, yo tenía una agenda en ese momento de todos los conciertos que iba, y todavía hoy a veces le he hecho un vistazo y claro, veía tres conciertos cada día. Wow. Ayudó a crecer también. O sea, siempre cuento esa experiencia, no cuento la experiencia académica, porque bueno, estuvo bien y muy, muy a gusto, en las clases, etcétera, pero lo que me apasionó y lo que yo realmente sentí que tuve un crecimiento, aquello que a veces se dice, Nueva York me puso un poco un espejo para mirarme, ¿sabes? Para decir, esto es lo que eres, esto es lo que tocas, esto es cómo eres, esta es tu personalidad tocando. Y ahí realmente fue la primera vez que empecé a A descubrirte a ti mismo como músico. A ver, ¿no? Hola, hola. ahora. Descubrirme, estás en la absoluta selva, estás rodeado de musicazos, los mejores músicos del planeta, gente joven que toca con 16 años, que no te lo puedes creer. Entonces ahí es donde descubres, pues esto, pues que puedes aportar tú a la música, ¿no? Tú, ¿quién eres tú? En esa maraña de música, pues ahí sí que descubrí un poquito lo que yo quería ser, lo que era, lo que quería ser y lo que quería seguir un poco investigando, ¿no? Y me ayudó mucho, la verdad, digo, pero sobre todo la escena, me ayudó mucho a ver, como te digo, si me recuerdo de ponerme enfermo del cansancio, porque estaba como loco, para mí era esto, tengo que aprovechar, estoy aquí, tengo una beca, así que si hay 3 conciertos, 4 veo 4 y me da igual dormir 4 horas, ¿no? Y eso me pasó cura, pero bueno, ya te digo, como para mí fue muy interesante, la verdad, y siempre lo recuerdo con mucho, con una influencia muy potente en mi carrera. Bueno, yo sinceramente no podría con 3, 4 conciertos. Es demasiado. Y te lo digo porque el año pasado, ya estamos en el año siguiente, el año pasado y el anterior fui a Jazz I Am, y ahí hacen showcases, y es una showcase, otra showcase, otra showcase, y ya cuando llegas a la quinta ya no puedes más. Yo, por lo menos yo. Y son showcases de media hora. Y ya en la quinta ya es es como una saturación de tanta música que me da mucha pena los últimos conciertos porque no se queda nadie. O sea, es como ya la gente no puede más.
demasiada saturación. Pero bueno, mira, No, por claro, eso te digo, yo no podría con tanto. Pero te entiendo. yo ahora, o sea, ahora, en el momento en el que estoy, en la edad que tengo, o sea, seguramente igual, ¿eh? Que, o sea, eso ahora no me podría meter ni igual seguramente dos conciertos seguidos. Pero en el momento en el que yo fui, piensa, claro, y luego otra cosa que, con todo el respeto al Jazz I Am, que es fabuloso y todo esto, pero claro, ahí estás viendo a tus ídolos. O sea, en Nueva York estás viendo en bares, en cualquier, una pizzería, recuerdo ver a Mark Turner, ¿no? Tocando con Grenadier en una pizzería. Quiero decir, ahí estás viendo a tus ídolos uh, cada día por $5 o $10 y es, Wow. no tienes recursos económicos, estás con una ventaja, o sea, estás con una ayuda que dices, esto es un sueño, pues pensaba, mira, esto va a ser una vez en la vida y apreciaba, pero sí, sí, aguantaba y seguramente ahora no aguantaría, ¿eh? Pero en la época, bien que lo aguantaba con mucho gusto hasta que el cuerpo petó, claro. Claro, a ver, dormir 4 horas diarias, el cuerpo llega un momento que te dice, para allá, que me estás haciendo daño, no puedo más. Pero sí, yo te entiendo. Ahora sí entiendo perfectamente, porque yo decía, jolín, ver conciertos también es muy costoso, pero si me estás diciendo que en una pizzería $5, $10, jolín, pues cualquiera, yo también lo haría. Tío, bar, me acuerdo el 55 bar, ¿no? Me acuerdo cuál era la entrada. Sí, había, obviamente, había clubs carísimos, muy turísticos, todavía los hay, ¿no? Como el Irland, el Jazz Vanguard y todo esto que dices, bueno, vas una vez al mes, ¿no? Pero obviamente, estabas ahí, pues ya sabías un poco los locales en los que podías ir a disfrutar de los grandes músicos y a precios, digamos, a precios de estudiante, ¿no? Casi, aunque Nueva York no tiene mucha cosa de eso, pero sí, sí, aproveché muchísimo. Aproveché mucho, y como te digo, me sirvió de un poco de espejo, siempre pienso esto. Pero bueno, la vuelta, o sea, volví a Barcelona. La vuelta fue, además fue muy clara porque justo a la vuelta fue cuando creé mi primer trío con Marco Mezquida y David Mengual, precisamente de la experiencia de Nueva York. Ahí en Nueva York estuve ya escribiendo música para un trío de piano y me acuerdo, yo ya conocía a Marco, a David, claro, había sido profesor mío. David fue profesor mío en el Liceu. Y a la vuelta fue, recuerdo perfectamente que creé el primer trío y empecé a trabajar con este trío que luego tantas alegrías me ha dado. Quiero decir que hemos grabado tantas cosas, hemos tocado en tantos sitios y festivales y fue un poco, el origen fue Nueva York. Dime el apellido del pianista que no me quedé con ello. Marco, de Marco Mezquida. Marco Mezquida, Ah, ok. A él lo entrevisté hace tiempo. grande. Sí, sí, fue con Marco que lo creé. Yo ya le conocía a Marco antes de irme a Nueva York. Como te digo, ya yo soy mayor que Marco, pero ya le conocía. Marco vino muy joven a la escena y esto. Y fue en Nueva York donde trabajé ya, incluso compuse unos cuantos temas y ya tenía la idea de volver a España y de crear un trío con determinada música. Y la vuelta fue directa con, llamé a Marco y David para hacer unos conciertos y al poco ya grabé mi primer disco con ellos. Qué guay. ¿Y esto qué año más o menos? Esto fue en el 2009. 2009. Volví y grabamos el primer disco que se llama Three Generations, un poco precisamente eso, la de David, la mía y la de Marco, ¿no? Las tres generaciones. ¿Verdad? Que había escrito incluso en Nueva York y música ya que también de aquí, algunos estándares, lo siempre, y empecé a trabajar. Este fue, digamos, bueno, ha sido o sigue siendo, no sé, porque no sé hasta qué momento luego volverá otra vez este trío. Llevamos más de 10 años, digamos, juntos, aunque no 10 años todos los años tocando, pero sí que después hemos grabado tres discos más, ¿no? Sí, creo que tres. Qué guay. Bueno, entonces vamos a intentar desde 2009 para acá, porque mira, ya nos quedan como unos 10, 15 minutos. Oh.
Sí. Eh, Rollo mucho. resumir. Ahora eres director de tu departamento de jazz. Bueno, cuéntame un poquito cómo ha sido, cómo has saltado, ¿no? De ser estudiante y de repente, pues, ha Ah, ido todo como bastante rodado, por lo que estoy viendo. ha ido rápido, ¿no? Todo muy rápido, sí. Parece, desde fuera, ¿no? Lo ha sido, sí. Volvía cuando, como te digo, de volver a Nueva York, me instalé otra vez en Barcelona, seguí por aquí por la escena y desde el liceo me llamaron para ser profesor del conservatorio de grado medio, ¿vale? Estuve aquí en Urquinaona, la escuela que se tiene en Urquinaona, y bueno, estuve unos años dando clases y decidí, voy rápido, decidí, digamos, me fui a vivir 3 años a Dublín, 2 años y medio, 3 años más o menos. Ahí estuve tocando un poco en la escena de Dublín, que fue también una experiencia muy interesante. Interesante. Fui, siempre digo, pero me fui sin conocer a como, yo ya está. Ah, vale, vale. Hola, hola. Te fuiste sin conocer a nadie y después no escuché nada y ahora te oigo. Pero ¿por qué te fuiste a Dublín? Bueno, mira, si te soy sincero, a nivel personal, es que yo ya estaba quemado de Barcelona. Estaba buscando otra experiencia y bueno, si te digo la verdad, a nivel personal siempre he sido un poquito culo inquieto, ¿no? Si te estás fijando un poco, mi biografía es un poco saltitos, ¿no? O saltazos, saltitos, pero bueno, soy un poco culo inquieto. Y en ese momento, bueno, estaba ya buscando otro sitio para ir y Irlanda fue una posibilidad. Y, y la verdad es que fui sin conocer a nadie, lo que te estaba diciendo. Fui como casi, fue muy especial porque fue como empezar de cero. En Barcelona pues ya me conocía la gente, tenía contactos, etcétera, ¿no? Y fue como empezar de cero y fue muy bonito, ¿no? Siempre lo cuento esto, fue breve, pero fue muy bonito. Ahí tuve la suerte de grabar el disco con Dave Littman, por ejemplo, que, que fue una de las experiencias más potentes también de mi carrera, ¿no? De poder, que luego tuve la suerte de hacer 2, 3 giras con él, con Dave Littman. Y fue esto gracias por un poco la experiencia de Dublín, ¿no? De estar allí. Tuve la ocasión de tocar con los grandes músicos irlandeses. Pero sí, básicamente estaba ya deseando irme a Barcelona, sacar un poco de aires, pero luego descubrí que algo tiene la ciudad que me atrapa, a pesar de, como digo yo, que soy un enamorado de Madrid y quiero ir a Madrid y me encantaría haber vivido o vivir en Madrid. Y digamos, de allí, pues cuando estuve mi último año en Dublín, pues y una llamada de parte del conservatorio para ver si me interesa ser profesor y luego director, ¿no? Y bueno, pues ya también, ya mi tercer año en Dublín también, me encanta Dublín y todo, pero la verdad es que el clima, la comida y todo eso no me acabo de convencer mucho, por- ¿no? Y Bueno, no sé, la comida es mala. Es que no sé, no he estado en Irlanda. bueno, no va a pasar a la historia, digamos. Vale, vale. Bueno, no tengo ni idea. A ver, yo sé cómo es la comida inglesa y tampoco. O sea, bueno, o por lo menos cuando yo vivía allí, la gente compraba comida precocinada horrible, o sea, horrible. Y era como, no sé, guisantes, papas fritas. Bueno, lo único que está bueno es el fish and chips. Es lo único que me gustó. ¿Sabes? Esa sensación de comerlo del periódico. Lo demás, y la comida india, pero bueno, es que no es comida inglesa. Todas las comidas que se pueden comer en Inglaterra, que son de fuera, son fantásticas. Igual, Dublín pasaba exactamente igual. O sea, si querías comer, digamos, siempre acababas comiendo en un restaurante de la India o de Italia o... Bueno, vamos, pero tampoco era, o sea, quizás me molestaba mucho más el clima, claro. El clima era realmente... Y mira que yo soy de Burgos, Miranda de Ebro, que es un clima realmente, un clima, un clima duro, pero aquello es que, uf, bueno,
Bueno, la cosa es que tuve la ocasión de volver a Barcelona, o sea, me ofrecieron esto en el liceo y el tercer año pues me volví para aquí y estoy, digamos, como ha dicho antes, ya no soy el director del departamento ya, sino que he estado 6 años desde que Ah, vine estuviste 6 años. el año pasado, o sea que es muy reciente y ahora estoy Ah, de director. Y esa fue mi experiencia, o sea, volver, estuve 6 años dirigiendo el departamento de jazz y dando clases también, obviamente. Y claro, pues conciertos en la escena, grabando, lo que he ido haciendo. bueno, quería hacer un pequeño inciso de algo que dijiste en la masterclass, que me pareció súper, bueno, para los que yo aquí diciendo la masterclass y dirá la gente de qué está hablando. Yo te conocí hace un par de meses en una masterclass que diste aquí con David Mengual, que me pareció maravillosa, aprendí muchísimo. Eh, y hablaste del hecho de que tú todos los días escuchas un disco distinto. O sea, que tienes como misión, ¿no? Y que, bueno, hablaste mucho de la escucha, que la escucha es muy importante. Bueno, cuéntame un poquito de eso para la gente. Sí, sí, y bueno, los que son mis alumnos lo saben, ¿no? Mis alumnos los obligo bueno, los obligo a alguna manera. Sí, los obligo a estudiar al menos un disco semanal, ¿no? Escuchar, escuchar para mí. Y sí, para mí es tan importante, como te he dicho, es que yo me formé, me hice músico escuchando discos, escuchando conciertos y creo que la música es un poco, viene de ahí, viene de- de tener ganas de escuchar un disco, de tener ganas de qué está haciendo este otro músico en otro sitio, lo que está sucediendo ahora, ¿no? La música es imparable, las escenas que hay cada día más americanas, pues es una locura, ¿no? Y digamos, si me pongo como tarea, bueno, es verdad que no todos los días lo cumplo, pero digamos, me pongo como tarea, pero de cualquier cosa, no te creas que son discos de jazz, solamente, sino al revés. De hecho, últimamente estoy escuchando muchísima música latinoamericana, por ejemplo, cantada, y canción, ya, discos de autor, de canciones. Trabajo, y luego, desde luego, perdón, ahora No, ahora sí, ahora sí. me pongo un poco esto como reto diario, o sea, escucho siempre, también hago deporte y me pongo mucho como que escucho un disco haciendo deporte o lo que fuera. Y como te digo, en mis clases, de hecho, bueno, mis alumnos lo saben, o sea, cada semana me tienen que contar cosas de un disco que han escuchado, con una escucha activa importante. Y eso es un poco lo que hablaba en la masterclass, recuerdas, yo no me acordaba que había dicho, bueno, obviamente como es una cosa importante la suelo decir mucho, ¿no? Pero sí, es una recomendación que hago que a mí me sirve mucho Y luego, desde un punto de vista, mira, dice Rubén, ¿no? Rubén, que por cierto es canario, es exalumno mío. Dice un disco semanal, primero Max con Clifford, etcétera. Luego Philly Joe, The Cooker, no sé de quién. Bueno, pero habrá sido, por lo que veo, Rubén es o ha sido alumno tuyo y sabe exactamente de lo que se está hablando aquí. Sí, sí, bueno, eso también lo contaste en la masterclass. Y bueno, eso que para mí es muy importante, la escucha y la motivación, ¿eh? Para mí es interesante que la motivación que me da el seguir en el instrumento diariamente y sentarme en el instrumento, no sé qué pasaría si eso no existiera. A eso me refiero. Si eso no existiera, esos discos o ir a conciertos de vez en cuando, no sé si tendría la misma motivación de sentarme y de seguir creciendo, ¿no? A nivel profesional. Para mí te digo, es una motivación genial. O sea, y además siempre lo digo también. Yo no sé si, bueno, es lo único que hacer tocar, pero si el día de mañana no pudiera tocar, al menos, o sea, como soy melómano, quiero decir, seguiría escuchando música, ¿no? No sé lo que haría, pero escuchando música seguro, o sea, mi vida es la música y no es que sea intérprete, o sea, obviamente soy intérprete, pero primero soy oyente. Entonces, sentados
Quizás para mí debido un poco, viéndolo desde la distancia, por eso desde que rompí, digamos, con el conservatorio de niño, relación con la música siempre ha sido mucho más directa con la música, con el disco, con los conciertos. Entonces, igual también es debido a eso, ¿no? Bueno, y entonces, si ya no eres el director del departamento de jazz, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, desde el punto de vista académico sigo dando clases, o sea, Ah, dando clases. Vale. a Hola. ver, otra vez, otra vez. ¿Sigues dando clases? Sí, estoy, digamos, académicamente estoy de profesor solo en el superior del Liceu, ¿vale? Estoy dando clases. Vale, vale, pero ya no diriges el departamento. Bueno, pues, pero bien. Bueno, a ver, está bien a veces no tener tanta responsabilidad, no sé yo. Bueno, y acabas de estar de gira. Cuéntame un poquito de la gira de México, que te dije, quiero que me cuentes. Me dijiste comida maravillosa, bueno, me lo imagino, ¿no? Comida, olores, bueno, música, todo. Cuéntame un poquito la sensación. ¿Es la primera vez que vas a México? Exactamente esta ha sido la cuarta gira que he hecho Ah, porque, claro, estos últimos años he tenido relación con músicos mexicanos y de hecho mi último disco, Lamentos Mestizos, no sé si te lo compartí, es un disco de... te lo hago compartir, te lo paso. Es un disco de música, realmente de música mexicana, arreglos para quintetos de jazz de música mexicana. Como te he dicho, ahora últimamente llevaba unos años escuchando solamente canciones, digamos, lo que a mí me hizo ser músico también, la canción cantada, las letras, etcétera. Y bueno, la primera gira que hice por México redescubrí esa música que, como te he dicho, ya en la familia se cantaba mucho, conocía muchísimo repertorio. Bueno, a veces cuento anécdotas, entre sabía muchas más letras que algunos músicos mexicanos con los que estuve por allí, ¿no? Me sabía más. De hecho, yo incluso pensaba que muchas de las canciones que escuchaba eran, eran de mi pueblo, de mi tierra, ¿no? Y han sido mexicanas todas, ¿no? Pura ignorancia, ¿no? Y bueno, esto, de hecho, incluso grabé como hace año y medio este último disco, titular. Ok. Ahora ahora. grabé el último disco con teto de jazz arreglando canciones mexicanas, ¿no? Y con esto, pues, he ido haciendo, o sea, he ido haciendo giras en México, mm, con mucho a la escena de México y esta última gira que estuvimos, que era esto en diciembre, estuve como 20 días por allí, hice como 10 conciertos, la verdad que fue muy intenso, muy bonito y, y la verdad que tengo un gran cariño por el país, por la música, por, como tú dices, la comida, el clima, fíjate lo contrario que te decía de Irlanda, ¿no? Es un sitio fabuloso, con sus contrastes, obviamente, pero también como todo en la vida y con su, sobre todo lo que me atrae es obviamente su pasión musical. Que muy bien, la verdad que esta última gira también era una gira que se produjo también a través del rapero, uno de los raperos con los que yo he colaborado, he grabado dos, tres discos con él, y me llamó un poco para organizar la banda ahí en México para un concierto y dimos un concierto muy, muy potente en la Ciudad de México. Y eso un poco sirvió para generar la gira, el resto de gira, que ya lo hice con música mía, con músicos que había organizado allí, ¿no? Y, A ver, perdóname, pero el nombre de rapero no lo oí. vale. Bueno, Rafa Lechowski, un rapero aquí español de Zaragoza, Vale. vive acá en Alicante, pero con un artista que yo admiro y que llevo colaborando con él sus últimos dos o tres discos. Y bueno, sigo colaborando, la verdad que le tengo muchísimo cariño, le respeto muchísimo y tuve la ocasión en Ciudad de México, pues digamos, hacer un concierto aquí muy potente, la verdad, delante de 3.000 4.000 personas. Y eso sirvió un poco para yo estar también ya con otras formaciones. Claro, claro, qué guay. No, en México, lo que yo he notado en México, bueno, en México
otros países, pero especialmente en México, los artistas españoles tienen a veces más éxito allá que acá. Sí, Es como que allí dan el bombazo y entonces es como que después se les empieza a reconocer aquí, especialmente de la música urbana. seguramente, seguramente, claro. Yo creo que, a ver, la pasión musical en México es muchísimo mayor que aquí. Eso ya te lo garantizo. La música está mucho más aferrada a la tierra, es muy folclórica. La gente eh, canta mucho más que aquí, baila mucho más que aquí, como pasa en todos los países latinoamericanos, o sea, como pasa en Cuba, como pasa en Argentina, como pasa en tantos Colombia, que conozco también. Ah, es- Quiero decir que existe esto. Y luego también, claro, no es poco decir que nosotros somos muy pequeños comparado con ellos. Claro, ellos son como 140 millones de, o no sé, o 160, y claro, Wow. No sabía que eran tantos. entonces solamente por cantidad también, obviamente el mercado, la industria discográfica y musical es muchísimo más grande que aquí. De aquí, a veces desde España, desde Europa, nos creemos que aquello va a ser más pequeño, pero en realidad es mucho más grande. En lengua española, pues es el país más grande que existe. Pues, claro, y allí, digamos, tienes un cierto éxito, pues te garantizas muchísimo más público que aquí, claro. Claro, claro, ahora entiendo. No, yo no sé por qué, pero no sabía que había tantos habitantes, no sé. No, bueno, es que tampoco se me ocurrió pensar que en México hay más gente, pero claro que las hay, ¿no? Es un país mucho más grande y además que, bueno, imagínate si en México, después Brasil, que es un país enorme, la cantidad de gente que, según lo que tengo entendido, que que si lo petas en Brasil, México y tal, tienes garantía de tener una buena carrera, porque hay muchísima gente y son muy musicales y sí, sí, sí. Pues nada, o sea, entonces 4 veces has estado en México, pero también has viajado a otros países, imagino, en estos años, en plan gira, ¿o no? Bueno, como sideman, quizá. He trabajado, sí, sobre todo como sideman. He estado por varios países, la verdad, de diferentes proyectos. Es verdad que cuando tocaba, cuando vivía en Dublín, también, digamos, cada escena tiene unas influencias, ¿no? Tiene digamos que si trabajas en España y tienes grupos que es más probable que, por ejemplo, conozcas Latinoamérica, si eres español, obviamente, ya sabemos por qué, ¿no? Quiero decir, nuestra y la conexión que existe. Y sin embargo, pues si vives en Irlanda, Dublín, pues tocaba mucho más en Europa, ¿entiendes? O sea, como que la escena de Barcelona o española está de Pirineos para arriba, no es nada fácil. Fíjate. Es en Dublín, ¿no? Pues, o en Irlanda, pues estaba tocar mucho más a Alemania, iba a tocar a la República Checa, por ejemplo, fui varias veces, a Inglaterra también, claro. Es diferente, ¿no? Cada escena tiene sus características, ¿no? Pero bueno, por otro lado, yo estoy encantado aquí y de hecho, yo soy un enamorado de Hispanoamérica y me encanta. Se fue, se fue, se fue. Hola, No, se fue después de me encanta. Soy un enamorado de Latinoamérica y me encanta. Y se fue. ¿ya ha vuelto? ¿Ha vuelto? Ahora, ahora. Ay, otra vez se fue. Hola, hola. Ahora. No, es que se va, se va, se va, se va. ¿Ya No no? te oigo. Es que, mira, voy a intentar, a ver, te hago la última pregunta o la última reflexión. Eh, bueno, primero agradecerte la entrevista. Mira, es que son
ya a las 10 y llevamos 1 hora y 10 minutos más o menos hablando. Y bueno, no, tampoco quiero que sea demasiado larga la entrevista, pero eso, agradecerte tu tiempo. Buenos días, Manu, Manu Castellano, Manu, baterista allí, ¿verdad? Que, baterista maravilloso. Oye, que por cierto, antes de despedirme, saludos al máster y saludos para mí, Manu, ¿qué pasa? No, ¿te acuerdas que me habías dicho, porque habíamos hablado, bueno, habían hablado ustedes de cerrar los ojos, ¿no? En una jam y no dar indicaciones mm, a los músicos, ni mirarles, ni nada. Pues lo hice y fue increíble, una experiencia increíble. Gracias, Manu. Sí, no, o sea, lo hice además con conciencia. Digo, voy a hacerlo, lo que dijo Gonzalo. Voy a cerrar los ojos, no voy a mirar a nadie y y va, voy a dejar que me intuyan, ¿no? Y yo intuirles a ellos sin ningún gesto, ninguna nada. Y era todo de aquí, ¿no? Y funcionó. Así que mira, para que claro, sepas que realmente te hice caso. me alegro. Y que hubo alguien que te hizo, bueno, y seguro que los demás también te hicieron caso, pero yo hago caso a los maestros y nada, y que funcionó, funcionó. Fue increíble, fue como mucho más especial que si hubiese mirado y hubiese hecho así o, ¿sabes? No hice nada, nada, solo cantar y con los ojos cerrados. Y Pues me alegro porque sí, sí, me acuerdo de esto que hablamos. Y, tengo bonitos recuerdos de la máster, tengo bonitos recuerdos de Canarias, estos días, esos días que estuvimos con David. Ahí fueron maravillosos, tocando con Iván, con Quique. Y sí, pues sí, sí, pues me alegro bueno, que estas experiencias, ¿no? Un poco descubrir cosas diferentes o irnos a buscar, ¿no? Irnos a buscar otros momentos, otros estados en los que uno está acostumbrado a estar, ¿no? Y a veces está demasiado, está cómodo en un sitio y nunca acaba tiene un poco de miedo también de salir de ese sitio, ¿no? De la comodidad musical, ¿no? Este tipo sí, no, a mí me encanta, bueno, como me dice mi guitarrista siempre, nos encanta el tirarnos a los desconocidos, ¿sabes? Como un deporte de riesgo, pero no deporte, sino que nos gusta como saltar al vacío y a ver, ¿no? Y esto fue como otro salto al vacío, ¿no? bueno, El, pero básicamente sí es un poco lo que veníamos un poco a hablar los dos, ¿no? Sí, sí, un poco el riesgo este, ¿no? De salir, como se dice ahora, esta frase manida, de salir de la zona de confort, ¿no? Un poco, es manida la frase, pero va bien en la música decir, wow, piensa que esos estados en los que estás siempre ahí porque estás muy cómodo y te da miedo. Y hay que quitar el miedo a eso, te da miedo a estar en otros sitios, a sentir otras cosas, a dejarte llevar, ¿no? Y fluir por la realidad de hoy, ¿no? Por la luz de hoy, por los que vas a día, no sé, un poco ese era el concepto que habíamos creo, hablado en la mano. bueno, y mi última pregunta, planes de futuro inmediato más o menos, conciertos, cosas que tienes. Pues sí, conciertos, acabo de llegar de una girita por Galicia y Ah, precisamente sábado, que creo que te comenté también que me habías escrito. Y, o sea, él viene ahora a Barcelona, hacemos con concierto aquí en Robadors, en Barcelona y en Tarrasa también, en Tarrasa. Y eso es un poco con Masa Kamaguchi, será el contrabajo, Abe Rábade, Masa Kamaguchi y yo. He escrito música precisamente para este trío que tocamos en abril también aquí en Barcelona, el Jamboree. Y en abril voy a grabar, digamos, como mi próximo disco con este trío, que será con Masa Kamaguchi y Abe, pero con todo originales, con temas míos. Eh,
una semidespedida mía a lo que es el disco. ¿Me explico? Ah, creo que estoy digamos, una crisis de identidad de lo que es el disco. ¿Qué es ese disco? ¿Para qué sirve ya un disco? Y creo que va a ser mi último disco en el sentido tradicional, yo de escribir una idea que siempre he tenido así, 6, 7 temas, con una idea determinada. Esta idea va a ser pronto, está dedicado a todas las ciudades en las que yo he tenido paseos, de alguna manera he tenido grandes experiencias y va a estar dedicado a las ciudades, ¿no? Las que yo he tenido estas experiencias. Y igual, creo, menos es lo que creo yo, creo que va a ser mi último disco en el sentido este, en el sentido tradicional. Yo creo que, nunca mejor dicho esa palabra, el disco ya creo que es un formato, una idea que yo quiero pasar página ya porque no le encuentro ya mucho sentido. Por supuesto, ya el sentido físico ya sabemos que no tiene, tiene incluso en el sentido ya conceptual de disco, de grabar. ¿Por qué 7 temas? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no uno? O sea, ya no se escucha de la misma manera, digamos, la evolución está yendo por otros derroteros, así que creo que va a ser mi despedida como formato. Bueno, a ver, yo, yo siempre pienso que grabar un disco nunca está de más, o sea, es mi opinión, ¿no? Es como una foto, como hacerse una foto, una grabación de esto soy yo ahora, mm, pero una foto musical, Sí, como una muestra de dónde estás y poder pues plasmar tus composiciones en ese momento, en ese formato, con esos músicos. En tu caso, Abe Rabade y no me acuerdo del contrabajista, que es un nombre difícil de decir, pero que ahora lo repites tú. Pero es donde está Gonzalo hoy, en 2026, en abril 2026, con estas composiciones. Y no sé, pues esto es mi trabajo, ¿no? No sé. Es sí, como una carta como una tarjeta de visita de estas que das, ¿no? Musical. todo. Pienso yo. Yo acabo de grabar mi último disco en diciembre, en 2 días con mis músicos. Ahora falta muchas cosas. Tengo gente que va a venir a colaborar y tal. Y es una inversión, pero económica, ¿no? Pero yo pienso que vale la pena siempre tener algo nuevo, ¿no? Que cosas nuevas que hayas ido escribiendo, no sé, pienso yo. Y la idea de disco, de proyecto, no lo discuto. O sea, lo que discuto es el... Hola, hola. ¿Te ha ido? Ahora, Oye, a ver, ahora, te decía que o sea, la idea que me comentas no la discusa, no creo que vaya a ser mi último trabajo en el sentido de proyecto. En el proyecto sí que no lo discuto, lo que discuto es el formato, eh, el contenido del proyecto. O sea, estoy pensando, por ejemplo, también en realizar un proyecto multimedia. Estoy pensando en realizar algo que vaya más con nuestra época, ¿entiendes? Y que no sustituya al proyecto, que sea un proyecto, pero que yo el proyecto este ya no lo vea, no lo voy a presentar en audio. ¿Por qué 7 temas? ¿Por qué 9? ¿Por qué no? ¿Por qué no 37? Explico. Es bueno, un poco la crisis también que voy teniendo cada 2 años y que me va y me viene. Pero bueno, voy pensando un poco esto. Seguramente mi último, sí, voy a grabar y creo que va a ser mi último trabajo como este tipo de proyecto, como formato, sí. esto, grabar multimedia. Es el siguiente proyecto que tengo en mente. Incluso, bueno, ya te lo adelanto, tengo en mente grabar.
un proyecto así de batería sola, solo batería con platos, con efectos, y que sea un proyecto igualmente, presento un proyecto, como tú dices, es una fotografía mía de este momento, pero no lo voy a presentar en audio, lo voy a presentar ahora, más. Hola, ¿sí? ¿Lo vas a presentar como? ¿He vuelto? Hola, 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 sí. Bueno, pues que pienso, digamos, esta es mi idea de presentarlo más en un formato más actual, más multimedia, más formato incluso, mira, si me apuras, hasta en vertical, yo qué sé, quiero decir, igual también esto es influencia de mi entorno, también tengo hijas, ¿no? Pequeñas, y yo qué sé, yo creo que ya está pasado el formato, la idea, bueno, al menos es lo que estoy pensando yo, puedo ser que esté súper equivocado. Lo más probable que esté equivocado. Pero voy un poco pensando en esto y creo que por ahí es donde voy a empezar a trabajar proyectos y es donde estoy ahora, digamos, pensando cosas. Pues genial. Pues mira, te deseo muchísimos éxitos. Espero, bueno, tuve la suerte de verte en concierto. Espero volver a verte en concierto algún día pronto. Si te pasas por aquí, yo por ahora no tengo planes de salir de aquí, de Tenerife, quiero decir. Estoy en plan, este año me quedo aquí, no voy a viajar. Eso es lo que he dicho, no sé si lo voy a cumplir. Pero por el momento me he planteado que este año es un año en el que quiero estar aquí. Entonces, si te vienes para acá de nuevo, será un placer volver a verte tocando porque de verdad, maravilloso. Me encantó el concierto, bueno, ya te lo dije. Y nada, saludos a David Mengual, que no tiene, no tiene, o sea, no tiene Instagram. Una pena que no le puedo entrevistar a él también. Pero hace muy bien no teniéndolo. No lo necesito. Y nada, que ha sido un placer. Mira, ya son las y 10. ¿Ves? Es que se va esto muy rápido. Que muchísimas gracias y que tengas un fin de semana muy bueno. Muchos conciertos, mucho éxito y mucha música. Muchísimas gracias, muchísima suerte también a ti en tu carrera. Y bueno, sobre todo esto, agradecerte todo el interés que sigas haciendo estos programas, estos directos, es espectacular. Y todo esto, muchísimas gracias por tu interés por mí, por mi música, por mi carrera. Y ojalá que nos veamos por aquí. Y nada más, si vuelvo a Tenerife, sí, te escribiré, nos vemos. Creo que seguiremos charlando, esta vez no en live, pero seguiremos charlando. Seguiremos. Bueno, un besito. Y mándame el disco, porfa. Chavito. Chao.